Dios me les bendiga, mis hermanos, una vez más, con la intención de que el pueblo del Señor sea edificado y que nosotros tengamos herramientas para la defensa de nuestra fe. Quiero compartir este tema, salvación en la tribulación. Es una pregunta que realmente eh, quizás no ha pasado por la mente de nosotros, pero sí debemos de tener en cuenta que existen inclusive dentro de la misma línea pretribulacionista una postura que considera que no hay salvación una vez que se dé el arrebatamiento, o sea que consideran que ya una vez que se dé el arrebatamiento ya no hay nadie que pueda ser salvo, y ellos presentan un par de argumentos, digamos de esta manera, para sustentar su enseñanza. Entonces, en este tema, el propósito es, si no lo ha escuchado, que usted se entere acerca de esto y también que usted vea desde el punto de vista bíblico qué es lo que enseña las escrituras respecto a este tema. Entonces, como introducción, tenemos que ver que dentro de la postura pretribulacionista, como decía en la diapositiva anterior, hay una rama que enseña que la salvación está reservada para todos los que aceptaron el Evangelio antes del arrebatamiento. Por lo tanto, en la tribulación no hay segunda oportunidad. Algo importante que quiero recalcar aquí es que lamentablemente se ignora dentro de lo mismo defensores del pretribulacionismo, en el caso de algunos, ignoran que los salvos no pertenecen, digamos, hacia el mismo grupo, que hay distintos grupos que entran dentro del plan de salvación, aunque no pertenecen al mismo grupo. En el caso de la iglesia, de hecho, es un grupo aparte, digamos, de esta manera, porque la iglesia, como dice 2 de Pedro 1:4, la iglesia es o comparte la naturaleza divina. La naturaleza divina. Este don de Dios es exclusivo para la iglesia. Dios comparte su naturaleza solamente con la iglesia, y esto hace que la iglesia sea, en este sentido, la aristocracia de todas las creaciones del Señor. Pero también hay otros salvos, como en el caso, como dice Apocalipsis capítulo 6, los santos del Antiguo Testamento, que son aquellos mártires, como dice Apocalipsis 6:9 y Apocalipsis 8:24, que realmente murieron por el testimonio de Dios. Dice Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de la alma de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Este es el caso de Apocalipsis 6:9. Y estas dos expresiones clave, por causa del testimonio y la palabra que tenían, hablando acerca de estos santos mártires del Antiguo Testamento. Apocalipsis 18:24 dice también, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos aquellos que han sido muertos en la tierra. Entonces, esto es otro grupo. Los santos del Antiguo Testamento, tenemos los santos de la gran tribulación, los que pasan la gran tribulación, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 15, Apocalipsis 29. Entonces aquí miramos realmente que hay diferentes grupos dentro de la salvación, no son los mismos, y lamentablemente en este punto pues se ignora. Ahora los argumentos que sostienen estos defensores de esta postura, para que nosotros analicemos y examinemos a la luz de la escritura la validez o la solidez de esta enseñanza. Pero también vamos a ver a la luz de la escritura una refutación bíblica que desmonta la idea de que ya no hay más salvación una vez que se dé el arrebatamiento. Aquí tenemos los argumentos. Como número 1, dicen ellos que no hay salvación después del arrebatamiento. Y esto debido a un endurecimiento judicial de parte del Señor a todos aquellos que rechazaron el Evangelio antes del arrebatamiento. De hecho, el texto base que ellos utilizan es 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12, pero yo quiero compartírselo desde el versículo 1 para que nosotros entremos en contexto y nos demos cuenta de qué viene hablando el apóstol Pablo. En la siguiente diapositiva les voy a presentar una
línea de tiempo para que nos ubiquemos de qué viene hablando el apóstol Pablo y a qué hace referencia con esto. Mire lo que dice el texto: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no moveros fácilmente de vuestro modo de pensar, ni ser perturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como que si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de oración, hasta el punto de sentarse en el santuario de Dios proclamándose que es Dios. ¿No recordáis que estando aún con vosotros os decía estas cosas? Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea revelado a su propio tiempo. Porque ya energiza el misterio de iniquidad, solo al presente hay quien lo detiene, hasta que se quite de en medio. Entonces será manifestado el inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios falsos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no se acogieron al amor de la verdad para ser salvados. Por esto, Dios le envía una fuerza engañosa para que crean a la mentira y sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Entonces, ya metidos en el contexto, ellos toman esta porción y la aplican a todos aquellos que rechazaron el mensaje, ¿no?, del Evangelio y no fueron arrebatados. Entonces no tienen una oportunidad en la tribulación, como dije al principio, obviando la enseñanza de que hay diferentes posiciones en cuanto a los salvos. Y esto es importante entenderlo, estas diferentes posiciones de los salvos dentro del plan de redención. Entonces, ¿qué es lo que viene hablando el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses? ¿Cuál era la problemática? ¿Qué es lo que pensaba la gente en su momento? Tenían una inquietud en cuanto al día del Señor. El día del Señor es día de juicio, y ellos consideraban que ya estaban de alguna manera, por las persecuciones que se estaban dando, en el día de la ira del Señor. Y el apóstol Pablo les advierte que no se dejen engañar ni por palabras nuestras, ni por carta, ni porque alguien le venga revelando algo. Porque antes que ocurra esto, tiene que presentarse una apostasía. Y de hecho, actualmente nosotros no estamos, hay herejía, apostasía han habido en diferentes periodos, inclusive desde los mismos inicios de la iglesia primitiva. En el tiempo de los apóstoles surgieron muchas apostasías y muchas herejías, pero cuando el apóstol Pablo hace referencia a una apostasía, está haciendo referencia a una apostasía específica, hablando en el tiempo cuando se manifieste este hombre de pecado, el hombre de iniquidad. Pero dice que no se ha manifestado porque para ello es necesario que se ha quitado aquello que detiene este momento de la manifestación de este hombre de pecado. Y sabemos en el versículo 7 que hace referencia a la iglesia, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora dentro de la iglesia, de hecho, como un solo cuerpo. Entonces detiene de esta manera, dentro del programa de Dios, la manifestación de este hombre de pecado. Por lo tanto, el apóstol Pablo está hablando de este evento que vamos a ver aquí en esta línea de tiempo para mejor visión. De hecho, tenemos aquí, ¿no?, entonces la línea de tiempo. 2 Tesalonicenses 2:7. Esto es, de hecho, lo que, a ver si puedo marcar aquí. Perdón. Lo que básicamente detiene, que es la iglesia. Bueno, no lo puedo marcar aquí, pero si logran observar bien, este evento tiene que darse primero para que se manifieste el hombre de pecado. Una vez que la iglesia es arrebatada, entonces Apocalipsis 6, 1 y 2 entra en acción, que sabemos que es el primer sello que se abre y sale el primer género del Apocalipsis, el caballo blanco, donde viene montado, ¿no?, en ese caballo blanco con una
un arco sin tensar, y esto hace referencia a este falso Mesías que viene presentándose como el héroe mundial, trayendo solución a todas las naciones sobre los conflictos, imagina, que hoy se están desarrollando, y él se va a presentar. Por eso es importante que nosotros prestemos atención al contexto actual que estamos viviendo. Pues, y algunos consideran, lamentablemente, igual que la iglesia de Tesalónica en su momento, que ya estamos en el día del Señor, y algunos, por las doctrinas o enseñanzas que tienen en sus denominaciones, consideran que ya estamos dentro de la gran tribulación o la tribulación. Pero si nosotros vemos en esta línea de tiempo, no estamos todavía dentro de la tribulación, sino que este escenario es un acomodamiento profético, digamos de esta manera, y preparando el escenario para que se manifieste este hombre de pecado. Una vez que todo este mundo está convulsionando, como lo miramos actualmente, desde el punto de vista económico y social, entonces se manifiesta este hombre como el hombre que trae la paz duradera o la paz. Pero sabemos que es una paz ficticia. Este es el primer sello entonces. De hecho, son 3 años y medio de aparentemente una paz. Pero luego, a la mitad de la semana, de hecho, que tiene que ver con la última semana de Daniel, o la semana 70, a la mitad de esta semana, después de los 3 años y medio de paz, tenemos lo que se conoce como la abominación desoladora, cuando este hombre realmente manifiesta su verdadero carácter, su verdadera identidad, y es que es la encarnación del mismo Satanás. Y en el templo que se va a construir, el tercer templo, él se siente en el lugar santísimo y reclama adoración para sí mismo. Este se conoce como la abominación desoladora, que le encontramos en Mateo 24:15 y 2 Tesalonicenses 2:4 y Daniel 9:27 y 11:31. Encontramos lo que se refiere a la abominación desoladora, y luego entendemos que entra la gran tribulación que menciona Apocalipsis 6 del versículo 12 hasta el capítulo 18 versículo 24, y luego tenemos la segunda venida en Apocalipsis capítulo 19 y el establecimiento del reino. Este básicamente es una línea de tiempo. Esto es lo que el apóstol Pablo tiene en mente a la hora de decirle que todavía no es el día del Señor, porque estamos aquí en prearrebatamiento todavía, prearrebatamiento, y luego se da el arrebatamiento para que se manifieste el hombre de pecado. Entonces vemos que realmente no hay argumento para posicionar a la iglesia no dentro de este punto. Pero volviendo al tema el endurecimiento, vamos a ver realmente también que este endurecimiento no solamente está fijado para aquellos que rechacen el mensaje de salvación antes del arrebatamiento, sino que algo que se viene dando desde el desarrollo, digamos así, de la humanidad, todos aquellos que han rechazado la verdad. Como mencionaba en la diapositiva anterior, este endurecimiento no está reservado solamente para aquellos que rechacen el evangelio antes del arrebatamiento, sino que Dios de manera judicial ha ejecutado en diferentes tiempos de la humanidad este juicio. En el caso de Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el 28, ustedes pueden leer específicamente en el versículo 24, versículo 26, versículo 28, una palabra en griego que en la Reina Valera 1960 se traduce como entregado, paradidomi, implica eso, ese abandono de Dios a una mente corrompida. Como no amaron la verdad, en el caso de esta gente, rebajó a Dios al nivel de las criaturas, no tomaron en cuenta a Dios. Comenzaron a hacer imágenes de cuadrúpedos, de todo tipo de animales, inclusive el mismo hombre. Entonces Dios lo entrega a una mente reprobada, de tal manera que el hombre comienza a manifestar su naturaleza pecaminosa, su depravación total, la comienza a manifestar. Y miramos entonces este juicio sobre esta generación que menciona el apóstol Pablo de gentiles. Segunda de Corintios 2:14 al 16, también el efecto del evangelio, el efecto judicial. De hecho, todos aquellos que predicamos este evangelio de la gracia somos un olor grato, un olor fragante para todos aquellos que reconocen y aceptan esta verdad. Pero tenemos un
o somos nosotros un olor de muerte para todos aquellos que rechazan el Evangelio. De tal manera que esta gente que rechaza el mensaje de verdad, que se encuentra con nosotros y persistentemente lo rechaza, no ama la verdad, entonces son entregados a una mente entenebrecida, son entregados a todo tipo de engaños y mentiras, van en decadencia total. Entonces, realmente el pasaje citado de Tesalonicenses no indica que solamente los que rechazaron el Evangelio de la gracia, la palabra de verdad, antes del arrebatamiento serán entregados, sino que cualquiera, en cualquier tiempo que tenga entenebrecido, enceguecido el entendimiento, para conocer y aceptar la verdad serán entregados para perdición. De hecho, según Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha enceguecido, ha entenebrecido el entendimiento de este mundo. Y esta es la realidad, que entonces este endurecimiento, como aduce el defensor de esta postura, que no hay salvación después del arrebatamiento, ignora esta condición o esta forma que Dios ejecutaba juicio en diferentes periodos y tiempos, y la importancia de entender los diferentes grupos. Una vez más, no enfatizo esto, los diferentes grupos de salvos que hay. Esto es importante también. Que esta gente o estos defensores de la enseñanza de que no hay salvación después del arrebatamiento, es el de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 14, donde considera que estos salvos que están aquí representan a los creyentes que fueron sellados antes de la tribulación y que han sido llevados al cielo. Lamentablemente, esto es una inconsistencia porque se denominan pretribulacionistas, porque en la línea de tiempo que miramos anteriormente, la iglesia no está en esa línea de tiempo de la tribulación o gran tribulación. Por lo tanto, esta es una inconsistencia en la enseñanza de esta postura. La iglesia no está, y de hecho es mencionada solamente más de 20 veces, pero sabemos en el mensaje que se da en las iglesias desde el capítulo 2 al capítulo 3. Ya en el capítulo 4 no perfila la iglesia como tal. Estos son los santos que salen de la gran tribulación, y el texto es específico, la visión de Juan es específica, hablan que estos salieron de la gran tribulación. Entonces la única forma sería alegorizar de alguna manera lo que es el texto. Entonces veamos la refutación, pero este es el argumento básicamente que tienen ellos. Obviamente, ¿no? Como dije, este sería un conflicto con la misma postura pretribulacionista que sostienen. Esta interpretación escatológica coloca a la iglesia en un punto de línea del tiempo dentro de la tribulación, errando totalmente lo blanco, puesto que este evento se relata entre el sexto sello, Apocalipsis 6:10, y el séptimo sello, Apocalipsis 8 al 9. Hablando del capítulo 8 hasta el 9, donde se da se desarrolla el séptimo sello. Por lo tanto, sostener esta postura es una necedad totalmente. Además de esta gran muchedumbre de gentiles salvados después del arrebatamiento, el capítulo 7 de Apocalipsis 1 al 8 presenta un remanente de 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu. Entonces, aparte de esto que miramos, ¿no?, que salen de la gran tribulación, también se mencionan a judíos siendo salvos, 144.000, que representan a las tribus de Israel, pero que Dios va a tratar con ellos en el desierto. Pero también cuando nosotros revisamos el apóstol Pablo, la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos 11, 25, 26, miramos que habla acerca de un remanente que va a ser salvo, y esto es en el contexto de la gran tribulación. Por lo tanto, la postura que enseña que no hay salvación después del arrebatamiento, pues no tiene base bíblica, no tiene base argumentativa, por lo menos desde las escrituras no lo tiene. Entonces, esto está refutado totalmente. Conclusión: la evidencia bíblica refuta la postura de esta rama del pretribulacionismo que sostiene que no hay segunda oportunidad de salvación.
después del arrebatamiento. La imagen bíblica es que son más los que se salvan de los que se pierden, y es lo que probamos en este estudio. Los pasajes mostrados afirman que hay salvación aún después del arrebatamiento y que el Señor sigue extendiendo su manto de gracia aún en medio del juicio. ¿Se imagina qué glorioso que es esto? Aún en medio del juicio Dios sigue extendiendo su mano de gracia y misericordia, salvando. Entonces, mis hermanos, les dejo, ¿verdad?, esta enseñanza, este pequeño estudio, para que ustedes lo examinen, lo analicen y tengan una base y una herramienta más para refutar a todos aquellos que demanden razón de lo que nosotros creemos. Dios me les bendiga, mis hermanos. Bendiciones y Maranata.